En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales. Iniciamos, gracias a Dios, una nueva serie llamada Masculinidad con Propósito. El Señor nos permitió como Ministerio Levanta servir a una iglesia muy querida y pues de la cual vamos a estar presentando el bosquejo de lo que presentamos en ese momento. Pues como siempre, con el privilegio de contar con mi hermano, mi amigo Alonso. ¿Cómo estás en esta mañana? Muy bien por aquí, gracias por el saludo y creo que es un tema, no sé si decir importantísimo, fundamental, vital, elemental, porque creo que es muy direccionado, ¿verdad? Uh-huh. Una masculinidad con propósito. Así es. Y es que es bueno, mi hermano, iniciar, bueno, ya el título es muy sugerente, ¿verdad? Uh-huh. Con propósito. Porque estableciendo que el primer propósito de la humanidad como tal, ¿verdad? Está en el conocimiento de Dios, como lo dice justamente, y vamos a leerlo luego, una escritura en Jeremías. Ajá. Es decir, necesitamos nosotros no solamente un conocimiento intelectual de Dios, sino un conocimiento vivencial de Dios, como para empezar por partes, ligándolo al tema del propósito. Uh-huh. Correcto. Y es que también podríamos decir entonces, basado en lo que estás mencionando, que la gloria del hombre está en el conocimiento de Dios. Sí. En términos generales, lo que estabas diciendo, ¿verdad? No solamente, como lo decías, quiero afirmar lo que decías, ¿verdad? Intelectual, sino también vivencial. De hecho, Proverbios 23:7 es un pasaje muy interesante. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensa, así es. Así que entonces es entendible también que Pablo, en Romanos capítulo 12, habla de la necesidad de dejarnos, de permitirnos ser transformados en nuestra forma de pensar, que es una palabra sumamente importante. Ahora, esa transformación viene pues por una razón elemental, ¿verdad? Por nuestra miseria. Pablo dice, así es. Le ruego por las misericordias de Dios, y obviamente la misericordia va para el miserable. Exactamente. Muy, muy buena señalización, porque definitivamente se vive de una manera muy miserable uh-huh. si nosotros tenemos una manera de pensar que se contrapone con la voluntad de Dios. Uh-huh. Claro, por la misericordia de Dios, al ver la miseria del ser humano Exacto. En su condición, uh-huh. pues entonces va a decir Pablo, transformen su manera de pensar. Correcto. Y es que la manera de pensar es elemental, ¿verdad? Pensar mal, por ejemplo, nos lleva a sentirnos mal. Hablamos de enojo, celos, uh-huh. sentimientos de amenaza. Y sintiéndonos mal, por ende, o sea, pensamos, sentimos y actuamos mal. Exacto. Vienen los actos violentos, que yo lo entiendo, esto básicamente como la esencia de lo que es pecado. El pecado ya en términos prácticos, ¿verdad? No es simplemente una lista de cosas para hacer o no hacer, sino ese proceso, ¿verdad?, de pensar mal, sentir mal y hacer mal. Exactamente. Creo que estamos hablando primero de esto porque es, a través de nuestro ministerio, es como siempre el común que nosotros vemos desde la figura agresora, sea hombre o sea mujer, uh-huh. ¿verdad? Que siempre está iniciando desde una manera de pensar específica. Uh-huh. Como bien lo vinculas, una manera de pensar da todo un sistema de sentimientos, uh-huh. porque recordemos que la emoción pensada es un sentimiento. Uh-huh. Y luego de ese sentimiento es donde viene una conducta según esa estructura uh-huh. que tenemos, ¿verdad? Pensamiento, sentimiento, conducta. Claro que eso ocurre en micromilésimas de segundos, ¿verdad? Exacto. Sí, no es un proceso definido, bueno, durante esa próxima media hora voy a... Sí, porque forma parte de lo que es nuestra personalidad. Exacto. Si hablamos de personalidad, pues una de las muchas definiciones podríamos decir, pues aquello que con las estructuras con las que la persona piensa, uh-huh. siente y se conduce, que es como se deja ver hacia otras personas. Uh-huh. Bueno, de hecho pienso, por ejemplo, solamente para seguir afirmando lo que estamos conversando, me acuerdo de este pasaje en 1 Samuel, cuando Elí pensó,
¿verdad? Vio a Ana estaba orando y Elí pensó que estaba borracha y le dijo, bueno, ¿hasta cuándo te va a durar esta borrachera? Deja ya el vino, 1 Samuel 1:13. Bien, básicamente relacionamos con este versículo, entre otros muchos más, esta secuencia: pensar mal, sentir y actuar mal. Qué interesante esta pasaje que traes acá. Sí, Elí piensa primero, se da una percepción, tiene una manera de ver a la otra persona y, como estamos diciendo, empieza todas las acciones consecuentes. A través de pensar viene una agresión verbal, o como queramos ponerlo, llamándole, etiquetándole como una borracha en ese momento, cuando realmente lo que estaba haciendo era orando. Claro, es una muy buena evidencia. Bien, entonces, bajo esta línea, ¿verdad? Aplicando nuestro tema de la masculinidad, que es el tema que vamos a centrarnos en este y otros programas más adelante, es esencial identificar que desde nuestra crianza hay cosas muy puntuales, ¿verdad? La crianza y la cultura. Creo que estarás de acuerdo conmigo en resaltar esos dos puntos. Totalmente. La crianza o la familia y la cultura van modelando, y esto quiero ser muy enfático, un falso entendimiento de lo que significa ser un hombre. Correcto. Es decir, como fuimos criados, y la cultura también en que crecimos, vivimos y en la que estamos hoy, define un falso concepto de masculinidad, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre es el que domina la relación, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Un hombre es el que, si la esposa no se somete a mi control, me irrespeta. O, qué sé yo, decir que el servicio es signo de debilidad. Y entre otros muchos conceptos equivocados, ¿verdad? En muchas direcciones, no solamente en estos, ¿verdad? Hablamos, se cree masculinidad, un hombre con muchas mujeres, un hombre que sabe hacer ciertas tareas de hombre, entre comillas, ¿verdad? Viene modelado por familia y cultura. Totalmente de acuerdo. Basta con hacer un rápido análisis de todas esas influencias que por medio de entretenimiento fuimos expuestos día con día, sea en publicidad, sea en películas, sea en canciones. Exacto. Todo lo demás empieza a modelar la cosmovisión de una cultura que refuerza estos principios que estás poniendo acá. Y es que nosotros vamos asumiendo esa estructura de lo que significa ser hombre y lo que significa ser una mujer. Es decir, vamos dando el propósito de un hombre y el propósito de una mujer. Por eso el título de este podcast, Una masculinidad con propósito. Así que significa una deconstrucción del propósito que podríamos nosotros estar construyendo desde hace mucho tiempo en nuestros modelos de crianza. Y que es natural. O sea, no quiero justificar los malos modelos ni justificar una forma de conducta, pero como siempre decimos, y vos sos muy enfático en esto, no podemos confrontar lo que no hemos identificado. Sí. De hecho, aplican al concepto de la masculinidad. Es decir, si no conversamos de estos temas hoy y decir la masculinidad es, según las escrituras, esto y esto y esto, y no la definimos, no podemos confrontar esos malos modelos, o esos modelos, sí, malos modelos, errados, equivocados, en los cuales hemos sido instruidos pues por los años que tengamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Inclusive cuando vienen principios más sublimes, cuando vienen principios bíblicos de lo que es la masculinidad, todo este bagaje de estructura va a crear, y se espera que sea así, una gran resistencia al cambio. Por eso es que la transformación es ciertamente, pues, incluye un tipo de colaboración humana, pero es básicamente el resultado de una acción que está por encima de nuestras propias fuerzas, porque el evangelio es metacultural. Y por esa razón es la importancia de dejarse transformar. O sea, déjense transformar, ya está indicando una resistencia. ¿Por qué? Porque me están poniendo un modelo con el que yo no crecí. Y esas estructuras son muy fuertes, de verdad. Desde nuestra niñez son estructuras mentales muy, muy, muy establecidas. En redes de conexiones que nos hacen ser como somos. Como es mi personalidad, significa también lo que yo pienso. Entonces, estamos hablando de una deconstrucción de la misma identidad de la persona. Vos sabes que escuchaba la semana pasada un podcast de unos amigos en México. Cada tanto los escucho, pero este título particular me llamó mucho la atención. El título era Discipulado Sexual. Y comenzaba, ¿ha tenido usted un discipulado sexual? Y yo tengo que escuchar qué van a decir estos locos. Básicamente es un concepto, es una autora, ella es psicóloga, no sé si es teóloga, se me olvida el nombre ahora, ese que se llama Julie, no me acuerdo el apellido, pero básicamente, para decirlo muy corto todo el programa de ellos, es que ya el mundo nos ha discipulado
a nivel sexual, con todo lo que desde que nacimos, crecimos, escuela, colegio, amigos, ya tenemos todo un discipulado sexual evidentemente equivocado en nosotros. Y ellos decían, vienen los papás, dicen, yo no hablo de sexo porque quién sabe qué se le va a hacer en la cabeza. Llega a la iglesia y dice, no, aquí no hablamos de sexo porque eso es un tabú. Entonces, mientras la iglesia y los creyentes no hablamos de temas importantes, temas relevantes como sexualidad, como masculinidad, ya el mundo, y en nuestro contexto que estamos hablando, la cultura y la familia, ya hicieron un discipulado de masculinidad en nosotros y nos definieron. Y nosotros como padres, bueno, vos sos papá de un varón, yo en mi caso no, pero ya nuestros hijos, hijas e hijos tienen un discipulado, familia, cultura, influencias, de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Sí, sí, sí. Y vienen con muchos conceptos errados. Claro. Entonces, ¿por qué no, como vos decís, deconstruir todos estos conceptos que ya el mundo, filosofías, pensamientos, posiciones, posturas, han implantado nuestros jóvenes en nosotros? Sí. ¿Por qué no deconstruir y construir entonces a partir de ahora estos conceptos que estamos proponiendo de una masculinidad correcta? Totalmente de acuerdo. Inclusive ese discipulado sexual, como estás diciendo, también influencia en las mujeres. Es decir, por supuesto, también las niñas van creciendo con un concepto de quiénes son ellos dentro de la dinámica sexual. ¿Cuál es su papel? Por supuesto, distorsionado. ¿Cuál es la etiqueta que tienen en el ámbito sexual? Entonces, claro, es muy, muy interesante lo que estás hablando. Pues, en fin, mi hermano, la masculinidad está en crisis por entender mal su propósito. 100% de acuerdo. Básicamente. ¿Dónde firmo? De acuerdo. Entonces, mientras se entienda que el liderazgo masculino, por ejemplo, es una posición de control y competencia, pues vamos a estar conformándonos, como dice Pablo en Romanos 12:2, conformándonos a los valores de este siglo y no a la voluntad de Dios. Porque también, como hay un discipulado sexual, hay un discipulado de liderazgo y de todas las líneas, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que hablarlo nosotros. Nosotros no vos y yo que somos expertos porque no pasa por ahí, sino tenemos que hablar desde las escrituras. Sí. Bien, esa es la línea, ¿verdad? Que tenemos que hablar, por supuesto. Entonces, hablemos de dos fuentes, o mencionemos dos fuentes, desde donde la masculinidad con propósito se debe nutrir. Sí. Bien, muy sencillo. Una fuente vertical y, digamos, estar bajo autoridad. Muy bien, y entendemos que es nuestra relación con el Señor. Y número dos, una fuente horizontal es un liderazgo nutrido por su ayuda idónea. Es decir, la esposa elemental y fundamental en el direccionamiento de nuestra masculinidad. Va a estar bueno esto, mi hermano. Yo creo que sí. Dime. Yo creo que vamos a... Está interesante. Y quisiéramos que se quede ese saborcito que estamos poniendo acá de esas dos direcciones, porque, como bien lo estás resumiendo, una masculinidad con propósito, al menos vamos a proponerlo de esas dos direcciones. Y empezaremos con la primera, que es, por decirte, el primer principio que te refieres, que es una fuente vertical. Recordemos que es para desarrollar una masculinidad con propósito. Correcto. Entonces vamos a definir el principio número 1 de la siguiente manera. La fuerza a la autoridad masculina, y esa palabra es importante, autoridad, y entenderla correctamente. Sí. La fuerza a la autoridad masculina está en su propio sometimiento a la autoridad divina. Eso sería la dirección vertical. Y es fundamental. Entonces, desarrollando el punto es, el propósito del ser humano en general, ¿verdad? Es entender y conocer al Señor. ¿Por qué? Porque así se va a entender y se va a conocer a sí mismo, va a entender su llamado y va a entender su propósito. Correcto. Esa es entonces la fuente vertical, y de hecho lo fundamentamos con Jeremías 9:24-25, que leo: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, que por cierto, estos suelen ser los valores culturales asociados a una masculinidad exitosa, ¿verdad? Sabiduría, valentía, riqueza, muy bien. Dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, ahora sí, específicamente, ¿qué debemos empezar a entender para aplicarlo a nuestro ejercicio de masculinidad con propósito? Ese texto de Jeremías es increíble, ¿verdad? ¿Sí? Para enfocarlo a la masculinidad.
Exacto. Aquí nos está diciendo que tenemos que, o sea, nuestra gloria es conocer y entender al Señor. Que ya aquí definitivamente, si de algo hay que gloriarnos como seres humanos, es conocer el propósito de Dios aplicado a nuestra vida. Y a nuestros roles, liderazgo, masculinidad, feminidad, etc. Eso es encontrar el propósito de vida, Sí. no un propósito, el propósito. Sí. Y como yo soy bastante curioso, digamos, yo siempre tengo que preguntarme, Ajá. bueno, ¿qué tengo que conocer? Ajá. ¿Verdad? Porque si yo me quedo con esto está muy bonito, muy general, pero yo digo, bueno, ¿pero qué tengo que conocer? Y yo salgo del culto y termino diciendo, estuvo muy bonito, pero no entiendo qué tengo que conocer, ¿verdad? Exacto. Usaste una palabra muy buena, soy muy curioso. Esa es una buena expresión. Es la pregunta que también hago, ¿y qué? O sea, estamos de acuerdo, muy bien, ¿y qué? ¿Y qué viene después? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ¿cómo se come esto? Claro que sí. Creo que en primer lugar, antes de mencionar el punto, me acordaba ahora que hablábamos de autoridad, hay un estudio bíblico que yo encontré viejísimo, es como del 80 y pico, 90, que creo que Ted Tripp hablaba sobre la crianza de los hijos, y él dio un concepto que yo lo escuché cuando mi hija estaba recién nacida, hace 18 años. Y él decía, hablando de la autoridad de los padres, yo tengo autoridad con mi esposa y mis hijas porque yo soy un hombre bajo autoridad. Entonces no es que yo hago lo que yo quiera, sino que tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. Y ese concepto que escuché hace 20 años casi, siempre queda ahí en la mente. Podríamos decir que es una autoridad delegada, entonces, no asumida. Exactamente. Ajá. Muy buena, Sí. muy buena explicación delegada. Sí. Entonces, primero, hablando de esta relación vertical, hablamos de un entendimiento de la igualdad. Bien, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Bien, no entender esto, o entenderlo y menospreciarlo, es la base de muchas injusticias relacionales. Sí. Y creo que es muy, muy importante remarcar esta igualdad entre hombre y mujer. Claro. Y leo rápido porque dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Correcto. Entonces, aquí está muy claro, muy resumido, dentro de la economía de la revelación, el principio de la igualdad. Sí. De hecho, cuando Dios comisiona a Adán y Eva, en la Reina Valera dice que le habló al hombre. Y muchos han entendido que este hombre es masculino. Pero otras versiones, como la Biblia de las Américas, dice le habló a la humanidad. Está hablando a Adán como humanidad, no como masculino. Claro. Y ya estaba Eva presente. Exacto. Entonces, este mandato de reproducirse, de gobernar, de liderar, bien, es dado en esa complementariedad súper importante. Sí. Ahora, a partir del entendimiento esencial de la igualdad, que desde aquí es donde ya empiezan a fallar pues muchas cosas, ¿verdad? Pero entendiendo bien la igualdad, entonces entiendo los roles a partir de la igualdad. Correcto. Y para esto, pues, cuando nosotros vamos a Génesis 2, habla de las responsabilidades o los roles entendidas siempre desde la base de la igualdad. Es decir, el hecho que hayan roles no significa que haya una superioridad o inferioridad. Significa que dentro de la igualdad hay especificaciones que todo corresponde a una voluntad sabia, creativa y suficiente de Dios. Es muy importante eso que dijiste sobre que no hay superioridad ni inferioridad, porque a veces cuando se malinterpreta la igualdad, bien, se cae en ese error de menospreciar, ¿verdad? O de darle un valor o sobrevalorar a uno a otro. Sí. Entonces, cualquier mal concepto de sobrevalorar uno u otro o quitar el valor, desvalorizar a uno a otro, se caen en errores tremendos. Claro. Entonces, creo que lo que estás afirmando es sumamente importante desde dos puntos de vista. Uno, la igualdad entre hombre y mujer. Y dos, si cabe la palabra distinción o el entendimiento de los roles a partir de esa igualdad. Son responsabilidades dadas por Dios en su plan divino. Claro. Y si en este momento, aquí de lo que estamos hablando, metemos el bagaje cultural, ya empezamos a distorsionar el concepto porque ya el liderazgo culturalmente no lo podemos relacionar con servicio. No lo podemos relacionar con exposición,
con complementariedad. Hablando desde un punto de vista secular. Exacto, Ajá, exacto, sí, claro. correcto. Sí. Lo que quiero decir es que si nosotros leemos la Escritura desde nuestros ojos culturales, vamos a tener una resistencia. Correcto. Porque lo que estamos viendo son los diseños totalmente saludables, que bueno, como lo estamos leyendo acá en el capítulo 2, el hombre es llamado a liderar, muy bien, pero en el sentido de la igualdad, es llamado no a sobreponerse por encima de, porque está por encima de, sino desde un liderazgo de servicio modelado por la humanidad perfecta que es Jesucristo. Él no vino a servirse, sino a servir. Qué buen rumbo, me gusta mucho cómo tomar rumbo, porque estamos hablando, fíjate que son palabras para muchos, vamos a usar una palabra, religiosos, en el amplio bagaje que tenemos, para muchos es imposible vincular masculinidad, autoridad y servicio. Es imposible. Sí. Y siempre se van las distorsiones para un lado, para el otro, y evidentemente resulta en un fiasco. Pero desde las Escrituras, basado en esos dos principios, igualdad y los roles desde la igualdad, podemos vincular bíblicamente los conceptos de masculinidad, que tienen que ver con autoridad, y esto necesariamente tiene que ver con un liderazgo de servicio. Claro. O sea, el hombre sirve desde su posición. Claro, está buenísimo. De hecho, otra vez, vayámonos a la humanidad perfecta. ¿Qué decían de Jesús? ¿Quién es este que habla con autoridad? Exacto. Es más, no como la autoridad de, y a la vez, él dijo, como acabamos de decir, es que yo no vine a ser servido, Exacto. sino a servir. Exacto. Y él es como líder, como piedra angular, quien levanta una iglesia. Es decir, todo se vincula dentro de la persona de Jesucristo. Exacto. Es como vincular, por ejemplo, su figura de profeta, rey, sacerdote. Correcto. Entonces, en él está la autoridad, en él está el servicio, en él está en el liderazgo. Y todo dentro de un mismo propósito según la masculinidad completa y perfecta que vemos en él. Que de hecho, en este pasaje que vos mencionaste, cuando dice, al menos como Mateo lo presenta, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Previo a eso, en Mateo 20:24, creo, él da la definición de lo que implica una posición de autoridad, de liderazgo, y él dice, en el 23 creo que dice, ustedes han visto que en el mundo, y lo estoy parafraseando, buscan enseñorearse y gobernar, pero entre ustedes no va a ser así. Claro. El que quiera ser el primero va a ser su servidor. Y el que quiera hacerse grande va a ser el más pequeño entre todos ustedes. Ese modelaje, como vos decís, en Cristo, se replica en la masculinidad bíblica, donde asociamos entonces autoridad, asociamos servicio y el rol que se tiene. Sí. Entonces, se lidera para, empezamos a hablar de propósito, viendo Génesis 2:15, se lidera para proveer y para proteger. Está muy claro. Como estamos hablando de masculinidad con propósito, vemos, se lidera para proveer y proteger. Correcto. Y realmente es muy lamentable cuando es la esposa, por ejemplo, la que debe ser protegida por quien se supone tiene el llamado de protegerla, validarla y cuidarla. Es que la provisión no es solamente material. Exacto. Es una provisión integral. Correcto. Y otra vez, no significa solamente el cuidar de factores amenazantes, por ejemplo, exteriores, sino que la misma persona no sea en sí misma un factor amenazante. Dos direcciones dentro del concepto del propósito del para proveer y para proteger. Totalmente de acuerdo. Proveer no pasa solo por traer la comida a la mesa. Sí. Porque sería muy fácil ser hombre, ¿verdad? Ah, sí. Sería facilísimo. Claro. Traemos arroz y frijoles y listo. Y listo. Ya cumplí. Exactamente. O proteger de un ladrón, de una Sí. cucaracha, qué sé yo. Cosas que, ¿verdad? Que es en el amplio sentido de la palabra. Sí. Sí. Segundo, entonces hablamos de que este liderazgo de servicio implica proveer y proteger, Génesis 2:15, pero también se lidera de la capacidad de escuchar y aplicar instrucciones divinas. Somos hombres bajo autoridad. Sí. Bien. Y recae sobre el hombre esa responsabilidad primaria de tener una capacidad, y es un proceso de toda la vida, de escuchar y aplicar instrucciones divinas. Sí. No se puede desarrollar una sana masculinidad bíblica si no hay una correcta escucha y aplicación de las Escrituras. Sí, eso está muy bien. Y entonces, si pudiera yo resumir hasta el momento, una masculinidad bíblica, tal vez pongámoslo con dos frases. Tiene un para y tiene un desde.
Es decir, ¿cuál es el propósito? Bueno, para proveer y proteger. Pero esto se logra desde una capacidad para escuchar y aplicar instrucciones divinas. Para y desde. Porque yo puedo formularme mi propio para. Yo soy aquí el cabeza de hogar para hacer tal cosa. Pero se funciona desde mi cosmovisión. Exactamente. Desde lo que yo entiendo que es la masculinidad modelada por la cultura. Por eso es que el para requiere estar muy vinculado con un desde. Exactamente. Porque el desde, y disculpen tal vez el juego de palabras, a veces es muy característico en mí, ¿verdad, mi hermano? Después se entiende. Pero ahí luego, sí. ¿verdad? Tiene mucho sentido ahí luego en unos minutos. Exactamente. Desde la capacidad de escuchar y aplicar instrucciones divinas, ahora sí, se logra el para según la voluntad de Dios. Correcto. Sí. Para proveer y proteger, debe escuchar y aplicar. Porque si no, y ahora mientras hablaba, pensaba en esta fuente de nutrición vertical. O sea, el para y el desde vienen desde Dios. Correcto. O sea, es una relación vertical. Sí. Si yo como persona defino el para y el desde, entonces ya no es una relación vertical. Claro, exactamente. Mi propia cosmovisión. Sí, porque el desde puede ser desde la cultura, claro, o desde los modelos familiares. Exactamente. Entonces yo aplico la masculinidad desde esos modelos que son los que imperan. Claro. Y probablemente sean modelos muy distorsionados. Totalmente. Si no, no vendrían principios externos a la cultura. Exactamente. Porque la Biblia no surge desde un consenso social, por ejemplo. Una revelación. Es una revelación fuera del hombre, ¿verdad? No es una reflexión humana en el cual da un código ético cultural, ¿no? Sí, es una revelación de afuera para definir el para y el desde. Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo fundamentamos esto que estamos diciendo? ¿Verdad? Porque, y aquí es muy, muy importante una observación, mi hermano, porque hay que tomar en cuenta el sentido teológico de Génesis 2. Digamos, se nos ilustra una especie de cronología intencional. A ver si me explico. Primero, vemos al hombre solo y hasta el versículo 22 de Génesis 2 entra la mujer en la narrativa. Es decir, está muy bien, la palabra Adán puede estarse refiriéndose en un contexto a humanidad o específicamente a hombre masculino. Muy bien. Pero en la cronología que estamos hablando, muy intencional de Génesis 2, sí vemos una separación. Es decir, cuando leemos a Adán, es Adán hombre, por decirlo de alguna manera. El personaje. El personaje, la figura masculina, porque la figura femenina, repito, entra en escena hasta el versículo 22. Entonces hay un mensaje teológico ahí. Sí, claro. Muy, muy importante, ilustrado con esta cronología. Esto no es para darnos el mensaje de quién se formó primero. Exacto. Digamos, sino un asunto de roles y responsabilidades. Desde la igualdad. Desde la igualdad. Ahora, continuando en esa línea, en este estado de soledad del hombre, ¿verdad? 2.18, vio Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Dios va formando la calidad de su liderazgo. Es decir, es parte de su característica esencial, la cual es la capacidad de recibir y aplicar instrucciones divinas. Que fue lo que mencionamos en el versículo 16 y 17, que lo leo acá rápidamente. Muy bueno. Dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Exacto. Hay una habilidad de liderazgo para decir, escucha y aplica. Exactamente. Está muy bien. Y vamos despacito porque es muy importante. Aquí vemos otra vez, se está modelando al hombre masculino, otra vez porque la mujer entra hasta el 22. Correcto. Y vemos al hombre recibiendo instrucciones divinas. Esto no significa que la mujer no está diseñada para recibir instrucciones divinas. Estamos hablando de roles. De rol. Ahora, permíteme seguir el punto. Si observamos bien, luego de que Adán aprendió a recibir y aplicar instrucciones divinas, que lo podemos ver en versículos 19 y 20 de ese mismo capítulo 2, hasta ese entonces, y leo textualmente, el versículo que sigue, 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y en el 21 vemos que le presentó a su compañera de vida, no antes. No antes. Lo que estamos queriendo decir es que una masculinidad con propósito, primero tiene que aprender a escuchar y aplicar instrucciones divinas
para que esté lista ese liderazgo para que se pueda presentar ante esta persona una compañera de vida. Así que la persona en ese ejercicio, en esa dinámica, ejerce su liderazgo en una constante estar aplicando instrucciones, y esa es la fuerza vertical que estamos hablando. Exacto. El primer principio, esa autoridad delegada, ese liderazgo delegado, su fuerza está en esa dinámica que estamos viendo vertical. Y ahí entonces, para quizá incluir otra palabra en la conversación, es de ese fortalecimiento vertical y esa aplicación horizontal donde autoridad equivale a responsabilidad. Es decir, el hombre, el que desarrolla una masculinidad bíblica, va a entender autoridad no como una excusa para imponerse o para deformar el propósito de su masculinidad o del matrimonio, sino como una responsabilidad. ¿De qué? Dos cosas fundamentales, bien, que si el liderazgo masculino no lo tiene, no está listo para ejercer. Sí. Dos cosas puntuales. Sí, muy bien. Proveer y proteger. Listo. Bien. No ser fuente de miedo ni de maltrato, donde lamentablemente en conceptos de violencia doméstica se convierte en esta figura. Ahí falla el para. Y punto B, lo segundo, es ejercer su liderazgo desde la conciencia de haberse nutrido de la palabra de Dios. Ahí entiende, ahí la aplica en toda su vida, ¿verdad? Y vive en función de esta comprensión de quién es Dios y esta relación con Él. Es decir, ahí fundamentamos el desde. Desde, correcto, sí. Exactamente. Desde la comunión con Dios y para proveer y proteger. No, y son dos frases muy, muy fuertes, inclusive a nivel de consejería. Estar revisando el entendimiento del para y el desde en el ejercicio de la masculinidad. Y es muy interesante porque esto no es simplemente, creo yo, a partir de hoy yo adopto el para y el desde. Porque va a ser un proceso, como vos muy bien usabas la palabra, de construir. Sí. Y eso implica una introspección. Ok, ¿qué tipo de hombre soy yo hasta hoy? Tengo 46 años. En esos 46 años, modelado por la cultura y por la familia y por otros aspectos alrededor, he llegado a desarrollar este tipo de masculinidad. Bien, ok, eso implica una introspección. E implica la sana vulnerabilidad de comenzar a deconstruir, de comenzar a quitar. El problema es que si solo deconstruimos, vamos a quedar en un vacío existencial y de cosmovisión tremendo. Y que se llenará con otras cosmovisiones. Exactamente. Evidentemente. Exactamente. Exactamente. De lo que ande alrededor, hay un espacio vacío, ahí está. Correcto. Pero si al mismo tiempo en esa introspección, en ese proceso de arrepentimiento, vamos construyendo con el desde y con el para, entonces el modelo de masculinidad va a cambiar. Y yo creo personalmente que ahí es donde Dios transforma la mente y el corazón de la persona. Cuando crea esos espacios para que el Espíritu Santo opere esa buena dependencia que el hombre tiene de él. Sí, totalmente de acuerdo. Y esa oportunidad en Cristo es en cualquier momento de la vida. Sí. Es decir, una masculinidad puede encontrar su propósito en cualquier etapa de su desarrollo como ser humano. Exactamente. Entre más joven, mejor. Pero siempre está la posibilidad de permitir que el Señor nos transforme. Claro. Pues bueno, mi hermano, yo creo que, resumiendo el punto, la autoridad masculina no es una ocurrencia personal que busca mantener derechos y privilegios exclusivos, sino una delegación según la voluntad y propósito de Dios, que me gusta esa secuencia, analizando el para y el desde. Hemos terminado lo que significa una de las dos direcciones, que es la vertical. ¿Qué te parece si la otra semana hablamos de la dirección horizontal, que es tan importante como esta vertical? Correcto. Y vamos a explicar por qué. Totalmente de acuerdo. Entonces hablamos la otra semana porque, es más, pienso yo, una no existe sin la otra. Es que el propósito no se consuma, porque el propósito tiene que ser aplicado justamente hacia el prójimo. Porque si no formaría entonces simplemente un mero conocimiento, conceptos, llamémoslos teológicos o de Dios, y tragados en un corazón que no lo expresa horizontalmente. De acuerdísimo. Muy bien. Entonces hablamos la otra semana. Si Dios lo permite, claro que sí. Bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.